Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Esperando estén muy bien. Hoy, miércoles 24 de octubre del 2018. Ayer, martes 23 de octubre, estuvo así la cosa, ha estado muy apuntada en todos los medios, en la situación de la caravana hondureña. Y no es porque ese tema no sea importante, pero hay muchas cosas en nuestro México que siguen representando mucho mayor importancia, pues porque es nuestro país, ¿no? Se entiende la desesperación, se entiende que hay una corrupción realmente intolerable en los países centroamericanos. También apuntar que por lo mismo Andrés Manuel López Obrador, desde que mandó la carta con Mike Pompeo para Donald Trump, desde ahí le estableció que debe de existir un tratado de progreso para América Central, ¿no? Para Centroamérica. Y no son cosas que nada más se deban de tratar poniendo muros y aventando la mayor xenofobia y la mayor segregación, y que aquí en México no nos hagamos. Mucha gente también segrega, mucha gente es racista entre nosotros mismos. Entonces, esa es una ideología muy negativa, porque no es posible que nos estemos acostumbrando a cosas que no nos hacen realmente ser más justos, ¿no? Y que a mucha gente, pues así también actúan de modo, inclusive hasta indiferente. Si las personas podemos ayudar a la caravana, ayudémoslas. Si los mexicanos nos estamos ayudando desde el 1 de julio a elegir un gobierno que realmente nos conviene, que realmente necesitamos y que realmente hemos visto tantas cosas que se han apuntado y cómo se han trabajado, y que realmente están delegando como debe de ser la verdadera democracia, en donde también entra el respeto. No también no estemos actuando de manera distractora con esta cuestión de la caravana. Y pues en fin, yo pienso que todos los jefes de editoriales de tantos medios informativos recibieron la orden o la amenaza de que o nos distraes al pueblo con las notas de la caravana hondureña, o no sabemos qué pasó. Entonces, bueno, como digo en mi canal, trato de traer siempre notas relevantes, al igual de importantes, al igual que con mucha forma, para que se entienda mejor, porque no hay nada mejor que así nos informamos de una mejor manera. Por lo menos esa es mi manera de entender las cosas, en una nota bien formada, ¿no? No nada más el chisme, no nada más el que se dijo, ¿no? Eso de lo que se dijo y se dice y los arrebatos, pues son cuestiones que realmente no nos llevan tampoco a ningún lado. Hay siempre que entender las cosas desde un fondo, así como también la cuestión tan importante de las comparecencias de la Rosario Robles, de Navarrete Prida, y más recientemente de la comparecencia con el secretario de Gobernación, recordándoles que el secretario de Gobernación es lo mismo que el vicepresidente, ¿no? Es otro nombre que también se podría aplicar, y Dios nos guarde y libre la hora de que pues tantas cosas que han sido tan mal manejadas, únicamente apoyando unos cuantos. Es también el mismo tema que nos lleva a la cuestión de la consulta en todo México sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no porque sea un tema únicamente de la Ciudad de México. Es un tema tan relevante y tan importante que vayamos a votar 25, 26, 27 y 28 de octubre, el día que puedan. Y si no aparece en la gran lista, que es muy extensa, de tantas alcaldías en todos los estados de nuestro México, entonces pues trasladarse, ¿no?, a la más cercana para poder emitir su voto cualquiera de esos días, porque es también la respuesta del pueblo mexicano, el rugido del tigre hacia estos empresarios neoliberales que han estado muy agarraditos de la mano con estos gobiernos prianistas. Pero en fin, vamos a pasar a la nota de hoy, de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, una vez más, con esa sinceridad que a mí me cae muy bien. Y vamos a ver rapidísimo lo que es fragmentos de una nota sobre lo que fue la expropiación petrolera, porque yo creo que esto es algo que muchas personas se les pasa de noche.
la lucha del sindicato petrolero. El 27 de diciembre de 1935 se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros y el 29 de enero siguiente se unió al Comité Nacional en Defensa Proletaria, predecesor de la Confederación de Trabajadores de México. El 20 de julio de 1936, o sea, hace 82 años, el Sindicato de Petroleros llevó a cabo su primera convención para presentar un proyecto de contrato general con todas las empresas del ramo, además de que se llamaría a la huelga para demandar su cumplimiento. Así es como nace el sindicato de los petroleros, ¿no? El presidente Lázaro Cárdenas se enfrentó a la más grave crisis de post-revolución, recordando que por eso Andrés Manuel López Obrador sale con las fotografías atrás de Francisco I. Madero, de Lázaro Cárdenas y de Benito Juárez, quienes realmente fueron presidentes que se abocaron a proteger tantas cosas en nuestro país. En cuanto al fue prácticamente desde 1876 cuando Lázaro Cárdenas empezó a llevar en boga hacia adelante la cuestión de la explotación, consumo y distribución. La actividad petrolera se organizó en el Golfo de México, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí desde 1906 de manera intensiva. Llegaron varias compañías de Estados Unidos para no variar, Estados Unidos a meter sus narizotas, los gobiernos, en donde no les llaman, donde no les corresponde. Gran Bretaña y Holanda también, que recibieron amplias concesiones para explotar los yacimientos petroleros hacia finales de los sucesivos gobiernos de Porfirio Díaz, que fue el que, hagan de cuenta, les escribió la guía desde entonces a los gobiernos prianistas de cómo no respetar la soberanía del país. Porfirio Díaz, por lo tanto, tache, también se le considera un dictador en la historia de México. La actividad en este ramo no era todo significativa para el país, aunque representaba altos dividendos para las compañías y los países de donde provenían, ¿no? El 19 de marzo de 1915 se creó la Comisión Técnica del Petróleo para organizar la actividad en el ramo del país, que comenzó por establecer las relaciones del gobierno con las compañías que actuaban en el territorio. En abril de 1916, este organismo dio a conocer un informe que fijó la necesidad de que la riqueza del subsuelo se restituyera como dominio de la nación. Primeros enfrentamientos. La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional tardó varios años en promulgarse, por lo que los conflictos entre los gobiernos de Carranza, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón con las compañías petroleras fueron materia de discusiones entre la opinión pública, pero también de enfrentamientos con Estados Unidos principalmente. La regulación de los impuestos también fue materia de serias polémicas, mientras que la aplicación retroactiva del artículo 27 provocó serios conflictos diplomáticos, legales y judiciales. Los llamados convenios de Bucareli de 1923, esperando amigos, amigas, señoras y señores, hayan visto mi video que lo hice hace 3 meses, sobre la nube negra sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que trata el tema del Tratado de Bucareli, y ahí lo digo muy bien de todo lo que basó precisamente desde que marcó cuando le doblaron las manos los gobiernos mexicanos a los gobiernos estadounidenses. Los invito a ver ese video, así como cualquier otro que les pueda servir para remarcar, refrescar la memoria de lo que ustedes necesiten desde junio, ¿no? Entonces, los representantes estadounidenses giraron en torno a la aplicación retroactiva de la ley de los ámbitos de minería y petróleo, pero también respecto a los impuestos que se aplicaban a las compañías norteamericanas. Los pactos extraoficiales obligaron al presidente Obregón a disminuir impuestos y a retrasar la ley reglamentaria nacionalista. Durante 10 años las compañías petroleras intentaron impedir la formación de sindicatos obreros. Para el 27 de diciembre de 1935 se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que posteriormente sería parte fundamental de la Confederación de Trabajadores de México, y por tanto se tuvo que acordar un contrato de trabajo que
estatuyera los derechos de los petroleros, ¿no? Que pudiera entrar estatutos, incluido el de la huelga. En noviembre de 1936, dicho sindicato emplazó las compañías para negociar un contrato general que estableciera la jornada semanal de 40 horas, los mejores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la expropiación, el 18 de marzo a las 10 de la noche, por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, Cárdenas del Río, dio a conocer el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a 17 compañías petroleras inglesas y estadounidenses que operaban en México. Qué a gusto, ¿no? Los ingleses y estadounidenses sacando provecho, abusando, metiendo sus narizotas donde no les gusta. O sea, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y estos gobiernos de estos países, cómo les ha encantado estar metiendo. Inclusive aquí hay que remarcar la situación de que todas esas cuestiones de guerra, sobre todo en países del Medio Oriente, por parte de Estados Unidos, han sido exclusivamente por la cuestión de también llegar a meter sus narizotas para apropiarse de sus yacimientos petroleros. La expropiación por causa de utilidad pública implicó el dominio absoluto del Estado mexicano sobre todos los bienes petroleros en el territorio nacional, además de representar una corte tajante ante supuestos derechos previos a la Constitución de 1917. Inclusive existe una estación del metro que se llama Constitución de 1917. A pactos extraoficiales como los convenios de Bucareli de 1923 o al régimen que se estableció a la ley callista de 1925 y su reforma de 1928. Entonces, al amanecer de marzo, el 19 de marzo, los trabajadores petroleros tomaron posesión de las instalaciones de las compañías expropiadas y el gobierno expidió otro decreto que determinó la conformación del Consejo Administrativo del Petróleo, con la intención de coordinar y la administración temporal de los bienes y de las actividades de consejos establecidos con las secciones sindicales. Vicente Cortés Herrera fue designado gerente general de ese organismo. Igualmente se instituyó el Fondo de Cooperación Nacional para conformar y reunir organizadamente recursos que permitieran el pago de las indemnizaciones de las compañías expropiadas. Ahí es donde se hace la expropiación, precisamente para delimitar también nuestros litorales de los yacimientos que le corresponden a México y darles una patada por parte de Lázaro Cárdenas del Río a estos gobiernos estadounidenses e ingleses y a sus empresas que llegaron así a decir esto es mío, ¿no? Ahí sí les corresponde, ahí sí es donde ellos toman esa bola de decisiones que a ellos sí les conviene, ¿no? A estos gobiernos extranjeros, y que por supuesto no es posible. Entonces, pues hay que llegar al tema, o sea, por eso ahí mismo la foto atrás de Andrés Manuel López Obrador de Lázaro Cárdenas del Río, que precisamente sí fue el que delineó y delimitó, y así como les hablé en la notita anterior para que entiendan la historia, cómo surge la expropiación petrolera y desde cuándo, Lázaro Cárdenas tuvo que luchar contra estos gobernantes como Álvaro Obregón, quien hizo el Tratado de Bucareli, y no es posible que le pierdan de vista únicamente por intereses creados, intereses particulares, que fue lo que demostró Álvaro Obregón, su gabinete, ¿no? En aquel gobierno de 1923, él llegó a delinear y a decir, no, señores, esto es nuestro, y también sus ideas porfiristas también se van a la goma, ¿no? Entonces Andrés Manuel López Obrador dijo, además de corruptos e ineficientes, son unos cinicazos. Perdón, pero me chocan, escribió Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador criticó el anuncio que hizo la víspera Petróleos Mexicanos sobre la compra de más de 1 millón de barriles de combustible al extranjero. Además hay que volver a traer la nota de un video que ya hice, secreto revelado, la refinería en Texas, que únicamente se nos había dicho, es que no fue pues no tenemos la capacidad de producción, y nos enteramos hace 3 meses y medio que esas refinerías, y por supuesto con dolo,
únicamente las tienen trabajando al 31% de la capacidad, porque tanto gobiernos prianistas como gobiernos gringos llegaron a la conclusión de a ver cómo nos hacemos negocios entre nosotros. Los gringos, a mí me interesa tu petróleo, ¿no? Y ahí van, entonces ahí se estableció que es la cuestión que también nace con la empresa BlackRock, la empresa gringa esta, que no es posible, ¿no? Entonces los invito, amigos, amigas, señoras y señores, a que también vean ese video para que estén muy bien informados sobre esa nota. En fin, en su cuenta de Twitter, López Obrador señaló el anuncio de que Pemex contrató la compra de 1.400.000 barriles de petróleo al extranjero, que fue lo mismo que nos aplicaron el sábado, ¿no? Con la cuestión de que subieron el IEPS, el impuesto a la gasolina, 30%, y ahí de antemano y de chanfle nos meten esta cuestión de comprarle 1.400.000 barriles de petróleo al extranjero. Es una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal, y más que fracaso es la muestra, una muestrota más de su egoísmo, de su avaricia y de su cero, nulo cariño, amor y respeto a los intereses y a la soberanía de nuestro país, que nos debió de haber llevado a ser una potencia, por lo menos desde hace 40 años. Y pero por andarle doblando las manitas a los gobiernos gringos, pues aquí por eso estamos, ¿no? Y los gobiernos prianistas super a todo dar, ¿no? Con tantos saqueos, con tanta impunidad y con tanta corrupción, que por eso en las comparecencias de Rosario Robles, de Navarrete Prida y el otro, el secretario de Economía, pues salen así además con unas actitudes muy prepotentes y soberbias y a sentirse muy, pues nosotros aquí somos los que hicimos las cosas como como se nos dio la gana, ¿no? Aquí no hay que meter a Dios, como se nos dio la gana. Entonces el anuncio de Pemex contrató la compra, esto fue el 23 de octubre, esto fue una nota así de ayer, pero como digo, los medios están atascados, yo creo que dirigidos, amenazados, para que estén hable y hable y hable y hable de lo de la caravana hondureña, pero en fin, con 1.400.000 barriles de petróleo al extranjero es una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años. Es tanta la enajenación, dijo Andrés Manuel López Obrador, de sus promotores o beneficiarios conservadores, que se hacen los desentendidos. No nos ofrecen disculpas, permanecen callados como momias, además de corruptos e ineficientes son unos cinicazos. Y dijo, perdón, pero me chocan. Es que de veras, o sea, una persona cuando es realmente honesta y realmente sincera, como Andrés Manuel López Obrador, al igual que yo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo realmente callarnos las cosas y ponerle los adjetivos que se merecen, ¿no? En otro tuit dijo, es tanta la enajenación de sus promotores sobre, bueno, esto ya lo leí, y es una nota que por supuesto, como les comento, para que vean que esto no es cosa chiripa, para que vean que lo que siempre les he dicho, que yo siempre estoy cerciorándome en dos de los medios, que yo sé que son serios, que son honestos, porque sigue habiendo ese periodismo en México, no nada más el chayotero, y eso sí, gracias a Dios, hay periodistas que realmente demuestran real vocación ante su, ante la actividad, ante su labor, ¿no? Además de corruptos, son unos cinicazos, truena Andrés Manuel López Obrador contra Pemex por compra de petróleo. Andrés Manuel López Obrador manifestó su molestia por la decisión de Petróleos Mexicanos de importar 1.400.000 barriles de petróleo, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Aquí además apuntan, ayer en efecto Petróleos Mexicanos, 23 de octubre del 2018, informó que evaluó diversas propuestas, que cínicos, para el suministro de cargamentos de petróleo crudo ligero de acuerdo con los parámetros establecidos por Pemex Transformación Industrial. Este es otro ejemplo que además, como pueden ver, siempre saben escoger muy bien las palabras, ¿no? Las palabras adecuadas, pero su demostración real de la auténtica falta de respeto hacia nuestra soberanía, eso también lo constatan, pese a que salgan a decir, a usar palabras adecuadas. Como resultado, prosiguió PMI, asignó 4 cargamentos de 350.000 barriles cada uno para importación de crudo ligero Bakken.
los cuales serán entregados durante el próximo mes de noviembre. Actualmente dijo que está en proceso de firmar los contratos correspondientes. Los detalles de la asignación serán dados a conocer una vez concluido el procedimiento, y subrayó que dicha decisión forma parte de la estrategia para mejorar la dieta de petróleo que se utiliza en el Sistema Nacional de Refinación, que brutos, lo que permitirá que productos destilados de mayor valor económico como gasolinerías y diésel. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es realmente así de asombrarse todas las medidas que han tomado estos gobiernos tan arbitrarios, que luego sale mucha gente que yo he leído a decir en comentarios en Facebook, Twitter, Instagram y los videos de YouTube, ¿cómo es posible que esto lo hayan permitido los legisladores de Morena? Entendamos una cosa, los gobiernos de Peña Nieto, así como los de Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, etcétera, para atrás, ellos se han vuelto amos de manejar decisiones arbitrarias que solo corresponden a unos pocos. ¿Ustedes creen, amigos, amigas, señoras y señores, que siquiera le dieron la oportunidad a nuestros legisladores, ¿no? Le pasaron esta orden o toda esta cuestión de compras a ellos? No, porque esto no va a la Cámara de Legisladores, se maneja de manera entre dependencias que por supuesto han funcionado al 1000% a favor de estos gobiernos prianistas. Hay que saber delinear, ¿no? Hay muchas personas todavía en México, mexicanos y mexicanas, además de los priambots, eso es otra cosa, pero mexicanos y mexicanas normales que sí votaron por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que salen a decir, a apuntar, a teclear cosas en los comentarios, que uno dice, bueno, a ver, para empezar, y así ya están los legisladores, ya se cortaron lujos, ya le cortaron el paso a la ley de privatización de nuestros mantos acuíferos, ¿no? Ya están ahí antecediendo, ya se hicieron estas comparecencias contra esta gente corrupta, inepta, Rosario Robles, Navarrete Prida y el secretario de Economía, que eso jamás había ocurrido en anteriores gobiernos, y hay mucha gente que sale así como niños chiquitos, ¿no? Niños o niñas chiquitas, a estar exigiéndole al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera oficialmente ha arrancado, y esto es hasta el 1 de diciembre. Eso, por supuesto, a mí es una situación que me molesta, que digo, a ver, tanta exigencia, ¿por qué tanta gente no demostró su exigencia y su molestia hacia Peña Nieto, hacia Felipe Calderón, hacia Vicente Fox, hacia Ernesto Zedillo, ¿no? Y ahora sí, mucha exigencia. Eso no es coherente, eso no es sensato, y hay muchas cosas que sí se están haciendo, así como yo le he hablado en tantos videos, y que se los acabo de recordar algunas, para que sepan que sí realmente las cosas se están trabajando de manera adecuada, se está viendo ese cambio, incluyendo, ¿no?, lo que es la consulta del aeropuerto, donde se va a poner Texcoco, la devastación, seguirle dando carta abierta por parte de Puebla a estos empresarios neoliberales que además en sus empresas a tanta gente nos han dado salarios tan miserables, o les vamos a demostrar que México es de los mexicanos, no nada más de 5 empresarios, no de la familia de estos 5 empresarios, no de los conocidos de estos 5 empresarios. México le corresponde a todo, por eso es tan importante que vayamos a hacer nuestro voto con nuestra credencial del INE, porque precisamente solamente así se va a establecer un control para volverle a demostrar a estos empresarios neoliberales, aunque sea un asunto de la Ciudad de México, pero esto compete a todo México precisamente para estos empresarios. ¿Sabes qué? Además, me vas a tener que dar un muy buen sueldo. Nos los tienen que mejorar 5 veces a los sueldos ridículos que han establecido estos, porque se puede denominar raya en una esclavitud moderna los salarios tan ridículos que nos dan. Darán prestaciones, sí, pero dan sueldos extremadamente ridículos que a nadie le dan la posibilidad de salir adelante. Y ellos tienen muchas mansiones y casas y yates y jets privados, y su familia gana lo que se les da la gana, ¿no? Y el resto del pueblo están haciendo sus negocios en México, que los hagan acorde, pensando realmente para apoyar
a los mexicanos y a las mexicanas, no nada más para cubrir y hacer esa devastación impune, y quien esté diciendo, sea un personaje conocido del gobierno y este tipo de sandeces, de que el aeropuerto y todas las notas de periodistas quienes estén compradotes sirviéndole para desconcertar a la gente y de que esto no es legal, y ¿saben qué? Hay que mandarlos muy lejos y hay que volver a hacer rugir al tigre el 25, 26, 27 y 28 de octubre para demostrarles que también esos empresarios salen sobrando o manejan las cosas de manera decente, apoyando realmente a los mexicanos y los mexicanos que además les hemos ayudado a acrecentar sus empresas gracias a nuestros conocimientos, estudio, experiencia y las horas de trabajo, ¿no? En nuestro tiempo también es muy valioso, así me lo dijo mi señor padre y tenía toda la razón. Tanto el tiempo de una persona como el trabajo de una persona son muy valiosos, y así también tenemos que tener esa visión sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía o Texcoco, y causas sobran para decir que el que vale la pena es el de Santa Lucía. Esa es mi opinión, usando simple y sencillamente mi objetividad y mi sentido común. Costo, porque en Santa Lucía no va a haber ningún tipo de devastación, el aeropuerto se va a terminar de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Vamos a estar entonces beneficiándonos con un aeropuerto que funcione realmente rápido. También se tiene que abocar para que en esta fórmula entre lo del aeropuerto de Toluca, que ha estado funcionando con 700,000 pasajeros al año, y es un aeropuerto que tiene capacidad para 8 millones de pasajeros, que por supuesto ahí se va a unir haciendo un tren de la Ciudad de México hacia el aeropuerto también, para que la gente se desosalve el tráfico de la carretera a Toluca, que créanmelo también es abominable en muchas ocasiones, que para que la gente se traslade de la ciudad al aeropuerto y viceversa de una manera más rápida, más eficiente. Entonces, y todo esto va a traer progreso, todo esto va a traer la modernidad, y no simplemente un aeropuertote que porque se vea bien, únicamente esto lo han hecho con toda esta devastación, con toda esta expropiación, ¿no? Con el que están drenando cientos de miles de millones de litros de agua de los mantos acuíferos que se encuentran abajo, porque siendo lago, imagínense. Entonces, pues es muy sencillo, es muy claro, es muy objetivo salir a decir esto así, como se los estoy comentando, amigos, amigas, señores y señores. Vayan a votar. Mil gracias nuevamente por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Realmente mil gracias, se los agradezco mucho. Por aquí nos seguimos viendo, siempre trayéndoles notas relevantes, importantes, verificadas, para que ustedes estén bien informados. Que estén muy bien y hasta la próxima.